Ahí está. Muy buenos días, hermanos, hermanas, en la ancha faz de la tierra, a todos los hermanos que nos ven a través de milagros del internet. Le damos una cordial y sincera bienvenida a todos. Para comenzar este culto en esta mañana vamos a cantar el himno 90. Hubo uno que quiso por mí padecer. Himno número 90. Así que vamos a participar. Que quiso por mí padecer y por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clamó, cuanto quiso por mí padecer. Por angustia la cruz fue el benigno Jesús, que en su cuerpo mis culpas llevó. Eres todo ternura y amor para mí, mi alma en cura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz se clavó. En la cruz, mis pecados clamó, cuanto quiso por mí padecer. Por la angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. No te creas, maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues en todas mis culpas quitó. En la cruz, mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Por angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Es un hermoso himno. Para seguir adelante vamos a pedir a los hermanos, a los amigos, que por favor abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7 y verso 25. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Y dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Con esas palabras vamos a arrodillarnos y vamos a tener una oración. En esta ocasión vamos a invitar a nuestra hermana Marilyn Romero, que nos dirige en oración. De rodillas, hermano, vamos a elevar. Padre amante, que tu morada es en los altos cielos. En esta hora te encomiendo a mi hermano Faustino Sánchez para que tú lo unjas con el poder de lo alto, y unja también a los corazones que han de apreciar su palabra. Es tu palabra que es vida y es luz. Gracias por todo. Perdona nuestros pecados y bendice a todos los que te escuchan en este día a través del internet. Bendícenos individual y gracias por todo.
Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, por los méritos santos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 En toda la experiencia cristiana que he tenido hasta ahora, he visto hermanos preguntarse en diferentes ocasiones, con referencia al tiempo en que estamos viviendo y a través también de las señales que tienen que suceder para que ocurra el aparecimiento de nuestro Señor Jesús. Es sorprendente, hermanos. He oído hermanos decir que el Señor reveló o no ha revelado nunca cuando nació nuestro Señor Jesús, y por eso no sabemos el retorno de su regreso. Déjenme decirle, hermano, que da mucha pena decir que ha sido una gran equivocación sobre todos aquellos que proclaman este mensaje de sinceramente. Porque muchos dicen, si sabríamos cuando nació el Señor Jesús, sin lugar a dudas sabríamos cuándo vendría Él con exactitud. ¿Por qué? Porque a Satanás se le dieron 6,000 años para tentar o para estar en esta tierra haciendo todo lo que le viniera en gana. Y 6,000 años exactamente. Entonces la tierra se le daría a los santos, el reino, y el Señor vendría a este mundo. Pero saber estas cosas, hermano, necesita escudriñamiento. Debemos escudriñar la palabra para tener la autoridad de decir estas cosas. El Señor en varias ocasiones le dijo a sus discípulos, y no ha dicho a nosotros, a través del tiempo, a través de los profetas, con exactitud los acontecimientos para que sepamos exactamente el día y la hora, el tiempo. Dio muchas señales. Si nosotros leemos Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13, ahí está con detalles las señales principales, las señales más mayúsculas para saber el retorno de nuestro Señor Jesús. Pero el Señor también, a través del espíritu de profecía, nos dio detalles por detalles cuando el Señor tendría que venir. A Moisés se le dijo el mes y el día cuando Jesús tenía que nacer. Y al profeta Daniel se le dijo el año cuando Jesús tenía que morir. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Pero antes de abrir nuestra Biblia, en Éxodo capítulo 12, yo quiero que nosotros también analicemos un poquito el libro de Levítico. Porque, ¿sabe por qué, hermano, nosotros estamos perdidos la mayoría en el asunto del tiempo? Porque hemos despreciado 2 capítulos interesantísimos del Antiguo Testamento, que si nosotros no conocemos a cabalidad estos 2 capítulos, jamás podríamos entender los tiempos y las señales. Leímos en Daniel 7:25 que los tiempos, y dice, y las leyes fueron cambiadas. Si nosotros leemos la Biblia, la edición latinoamericana, ustedes van a notar que no dice y pensó cambiar los tiempos y las leyes, sino dice
y pensó cambiar el tiempo y las fiestas. Otras dicen las festividades. ¿Por qué creen ustedes que Satanás cambió los tiempos y las fiestas, las festividades? Porque Dios tenía fiestas exclusivas que celebrar, que servía para el pueblo de Israel como un reloj profético. Sin estas fiestas, que era un reloj profético, el pueblo de Dios entendería los tiempos a cabalidad, punto por punto, hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero como fueron cambiados, aquí a Daniel se le mostró que estos tiempos iban a ser cambiados. Por eso usted ve que los hombres celebran fiestas distintas. Por ejemplo, el día de Halloween, el día de los enamorados, el día de San Patricio, el día de el día del otro. Y los hombres han perdido completamente la verdadera fiesta, porque Satanás es un copión. El Señor tiene días, pues Satanás tiene días. El Señor tiene números, pues Satanás también tiene números. El Señor tiene colores, pues Satanás tiene colores. Lo imita en todo. Y por supuesto, el Señor tenía sus fiestas, pero Satanás las cambió para hacer perder de vista a los hombres. Y Él tiene sus propias fiestas. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 23. Vamos a ver algo rápidamente. Capítulo 23. Déjeme encontrar el versículo. Pueden abrir su Biblia en Éxodo 23. Y yo voy a buscar el verso. Denme unos segunditos. He perdido la cita. La que dice la fiesta de los panes de levadura. Está en el capítulo donde dice que se juntarían los hijos de Dios 3 veces al año. Sí, 3 veces al año me celebrarán fiesta. Ok, 14, ¿Cuál es el verso? Verso 14. Verso 14, muy bien. Vamos a buscar en Éxodo 23, verso 14, donde dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, dice Jehová. Y nosotros vamos a estudiar con detalles esta fiesta, pero vamos a concentrarnos en una precisamente por el asunto del tiempo. En la primavera, los hijos de Dios, por orden de Jehová, se reunían 3 veces al año, que eran la primavera, el verano y el otoño, para celebrar diferentes fiestas. Estas fiestas se llamaban las fiestas de Jehová. Pero vamos, ahí mismo, en el mismo libro de Éxodo, vamos a buscar el capítulo 12 de Éxodo. Y vamos a ver, porque le dije al principio que a Moisés se le dio el día y el mes cuando el Señor habría de nacer. Y por supuesto, estamos hablando de la Pascua. Jesús tenía que nacer en una Pascua. Tenía que morir en una Pascua. Y por supuesto, vendrá una Pascua.
Parece increíble lo que le estoy diciendo, hermano, pero ya está profetizado, ya está escrito que sea así. Pero vamos a leer en el espíritu de profecía una cita muy importante que nos da apoyo a lo que estamos diciendo. Este es el comentario bíblico adventista, el tomo 1, y vamos a buscar en este libro, en la página 1124, 1124, una declaración muy importante que debemos saber. Déjenme agarrar mis lentes para leer. Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios en este libro, que muchos de nosotros ignoramos. No, eso fue ya pasado, eso fue abolido. Hermanos, ¿estará abolido para nosotros estas declaraciones? ¿Estarán abolidas? Vamos a ver. Dice la sierva de Dios, la página 1124, 1124, en el comentario bíblico adventista, tomo 1, dice lo siguiente: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos. ¿En qué, hermano? En todos sus aspectos. Pues contienen reglas que deben ser obedecidas. Contienen las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. Amén. Carta número 3, escrita en el 1991. Vamos a seguir leyendo más adelante. ¿Qué dice la sierva de Dios referente a esta profecía? Dice que debemos familiarizarnos con el libro de Levítico, porque en ellas hay instrucciones que debemos saber y no tenemos excusa para no saberla. Amén. Esto también incluye, hermano, el capítulo 25 del mismo libro de Levítico, que habla de qué, de los jubileos, y habla de qué, también de los años sabáticos. No es un tema que hoy vamos a desarrollar, pero más adelante lo haremos. Hermano, todos los acontecimientos importantes en el mundo han ocurrido y ocurren en jubileos y años sabáticos. Y de paso, este es uno. Dicho sea de paso, dice la hermana que este 2015 es un año sabático. Cada 7 años. Vamos a observar todo lo que ocurre que tiene que ver con nuestra salvación en este año, ya sea de índole político, de índole religioso o económico, como sea. Pero si ponemos atención, nos estamos dando cuenta cuán cerca está la redención. Amén, amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Vamos a Así analizar el libro 12, el libro capítulo 12 de Éxodo. Y vamos a ver qué sucedió, qué se le dijo a Moisés que tiene que ver con nuestro Señor. El hermano Marcos, sí, que quiere leer para nosotros. Sí. El hermano Marcos no va a leer. Desde el versículo 1, Comenzando desde el 1, sí. usted me dice dónde. Sí, no hay problema, siga adelante.
Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en el agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Ahí está bien, gracias. ¿Qué mes tenía que ser tomado este cordero que debía tener 10 años, hermanos? 5 años. Macho de 1 año. De 1 año. 1 año. Sin Tierno. tacha. Tenía que tener 1 año. Los pastores en ese tiempo, y hoy también, saben la edad de los corderitos cuando por su dentadura, por sus dientes. Ellos sabían que ese animal debía tener 1 año. Se agarraba, hermano, el día 10 del primer mes del calendario judío, que es Abí. El primer mes del calendario judío, el día 10, se agarraba este animal. ¿Por qué creen ustedes que se agarraba 4 días antes de ser inmolado? Era para examinarlo de una manera exhaustiva, para saber si había un defecto en este animal o no. Porque ¿qué pasaba si había un defecto en este corderito, hermano? No era acepto. Era rechazado rechazado completamente. por los sacerdotes que tenían que revisarlo. Tenía que ser sin Porque tenía que ser revisado de una manera cuidadosa y no debía tener un solo defecto. porque apuntaba a Cristo. Y se apartaba 4 días, se agarraba el día 10 del primer mes de Abí. Y se inmolaba, ¿cuándo, hermano? Se inmolaba el 14 de ese mismo mes. ¿Qué era qué? Pascua. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, amigos. Este rito se hacía porque de una manera vaga o de una manera sin calcular el día ni el mes. Se hacía así porque ellos querían hacerlo. El Señor ordenó a Moisés que hiciera esto con precisión, con fechas y todo, porque anunciaba un Salvador en el futuro. Amén. Entonces, Cordero de Dios. si se agarraba el día 10 del primer mes y se inmolaba el 14 del mismo mes, esto tiene un mensaje para nosotros, que debía ser ¿qué? Pascua. Debía nacer en una Pascua. Amén. El Señor Jesús debía nacer en una Pascua, porque si no, a Moisés se le hubiese dicho que se inmolara el cordero en otro mes o en otro día. Tenía que ser exactamente en esa fecha y en ese mes. Hermano, ¿y qué se le dijo a Daniel? ¿Qué se le dijo a Daniel? A Daniel se le dijo que el Señor tenía que morir justamente el día de su cumpleaños. Vamos a hacer
una ecuación matemática. El Señor fue bautizado justamente cuando tenía 30 años de edad. Su ministerio duró hasta que tuvo la fecha o la edad de 33 años. No voy a sacar la pizarra, pero sí le voy a hacer una ilustración. Si nosotros tomamos la fecha o la edad de Jesús, que eran 33 años, porque era de fecha en fecha, hermano. Lo vamos a probar a través del estudio. Jesús tenía 33 años a la edad de su muerte. Dice que murió a la mitad de la semana profética. No la semana literal, sino, ¿cuándo, hermano? A la mitad de la semana profética, que fue el año 31. 31. ¿Y por qué fue bautizado el año 27, correcto? Y dicho sea de paso, fue en una Pascua. Fue en una Pascua. Si nosotros restamos 33, que era la edad, menos 31, que fue el año de su descenso o su muerte, ¿qué nos da? 33 menos 31 nos da menos 2. Entonces Jesús nació 2 años exactamente antes de su época, o de la época que tenía exactamente que nacer. Se adelantó 2 años al calendario que fijaron. Entonces, hermano, no es una exactitud. Entonces, no tenemos excusa de decir que no sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Y precisamente nació de una Pascua, debió morir en una Pascua, que fue el día de su cumpleaños. Si nosotros estudiamos la última semana de Jesús, la última semana de la vida de Jesús, que fue su tiempo de angustia terrible, no vamos a entrar en detalles porque es otro tema distinto también. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar la última semana de Jesús, que Él la pasó de Samaria a Jerusalén, y ahí no salió, de Samaria a Jerusalén. En esa semana fue cuando maldijo la higuera, cuando entró triunfante a Jerusalén. Y ya el miércoles de esa última semana Jesús no salió más de Jerusalén. Celebró, fue al Getsemaní, celebró la Santa Cena, se adelantó, porque Jesús, ¿qué se inmolaba en la Pascua, hermano? Un cordero. Jesús era el cordero. El verdadero cordero era. Y por lo tanto Jesús adelantó la Pascua un día antes, porque Él tenía que morir en la Pascua. Y un día antes celebró la Santa Cena, el nuevo pacto con los discípulos. Por eso cambió el rito. Por eso nosotros, hasta que Él venga, debemos celebrar la Santa Cena. Amén. Porque fue la señal del nuevo pacto. Y cuando celebró la Santa Cena con los discípulos, fue al Getsemaní. Fue apresado. Dice el deseado de toda la gente que Jesús fue apresado entre las 2 tardes, o sea, en la madrugada. De esa misma noche que se De esa misma noche. Dice que la ciudad estaba en silencio. Oh, día. Que se cumpliera. Y fue inmolado Igual que lo del rito. al siguiente día, que fue el día de su cumpleaños, el día de la Pascua, un 14 de Abí, del primer mes judío. Pero no solo eso, hermanos. La promesa está en que también vendrá en una Pascua. ¿No lo estamos inventando? No. Si leemos en el conflicto de los siglos, dice que el Señor vendrá. Dice, será como noche de Pascua. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en Egipto? ¿Qué rito se hizo antes de que los
los hijos de los hebreos, los hijos de Israel salieron de Egipto. Exacto. ¿Qué pasó allí? Cordero. Celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua, ¿verdad, hermano? Se comieron al cordero y Se todo. comieron el cordero Con hierba amarga. con hierbas amargas, dice, y cantaban. Y pusieron la sangre del cordero en los dinteles. Correcto. Y se- Eso fue porque la Pascua significa liberación. Amén. Ellos tenían que ser liberados precisamente y celebrar la Pascua antes de su liberación. Porque ellos olvidaron esas celebraciones, hermanos. Fueron 430 años viviendo en Egipto. Y la mayoría olvidaron las fiestas. Solo muy poquitito siguieron fielmente esta costumbre, pero la mayoría olvidó. Y el Señor tenía que hacerle recordar esas cosas. Y lo liberó precisamente en el día de la Pascua. Y la comieron apurada. Pero no solamente eso, hermano. 40 años después se celebró otra vez la Pascua nuevamente cuando pasaron el río Jordán con Josué a la cabeza. Amén, amén. La liberación fue un día de Pascua. Muchos de nosotros recordamos qué pasó ahí. Ellos, precisamente en esa fecha, dejó de caer el maná. Y dice que los hijos de Israel comenzaron a comer espigas tostadas y los frutos de la Canaán terrenal, de la tierra. Y fue un día de Pascua también, de liberación. Amén, amén. Entonces, si estos acontecimientos sucedieron en día de Pascua, que significa liberación, entonces para nosotros también, en su segunda venida, deberá ser también en una Pascua. Amén. Más tarde, hermano, estas profecías del reloj de Dios o la fiesta se fueron cumpliendo con el tiempo, porque cada fiesta tenía un símbolo específico. Cada fiesta tenía un símbolo específico. Dice la Pascua o la profecía de la gavilla se comienzan, dice, se cumplieron con la muerte y resurrección de Cristo. O sea, Sí, ahí terminó la fiesta de la Pascua. ahí terminó la fiesta de la Pascua. Y ya terminó el rito, ¿verdad? Esta cita la podemos encontrar, sí, en Conflicto de los Siglos 450 y 451. Ya terminaría el sacrificio de víctima porque el tipo se encuentra con el antitipo. Correcto. Hermano, es increíble, pero cada fiesta tiene Su significado. un significado espectacular. Amén. Un significado espectacular. Y aquí lo tenemos con detalle. Cada fiesta comenzó su cumplimiento años posteriores. Cada acontecimiento especial se cumplía precisamente en una fiesta. Sí, él murió en una Pascua. Ujú. La Pascua. Y nació en una Pascua. Entonces ha de venir en una Pascua para liberar a sus hijos. Estoy buscando la cita. Ay, este mundo cada vez tanto rodaje y tanto. Nada del mundo la puedo encontrar, padre. Yo le pusiste una marquita. Ya le puse la marquita, pero parece que... Un papelito no le pusiste de marquita. Vamos a ver el cumplimiento de cada fiesta, hermano. Es muy interesante saber. Sí, porque las fiestas eran proféticas. Correcto. Era una profecía de Cristo, básicamente. ¿verdad? Ujú.
Comenta el hermano Marco, y es cierto que cada fiesta Era una profecía. era una profecía. Sí. Por Por ejemplo, el día de las primicias, Cristo resucitó justamente en el día que se bautizaron las primicias. Por el apóstol Pablo dice primicia, Cristo de los muertos. de los muertos. Resucitado. Cristo las primicias. Entonces, y él resucitó con una multitud de cautivos que eran también primicias para él. Como trofeo. Pero en el mismo día que agitaban las gavillas, o sea, de la primera cosecha, no podía comerse nada, sino que en y en ese mismo día que se presentaban las primicias, él se levantó de la tumba como primicias. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice primicias. Ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron ese hecho. Y para que se cumpla su palabra, que él dijo que él era la resurrección y la vida. Y la vida, sí. Y él era la primicia. Y él se levantó, sí. Amén. Como una por sí mismo y él levantó unos cautivos ahí. Entonces, esas son las primicias de la gran cosecha. La gran cosecha va a ser cuando él venga, que resucite a todos los muertos. Ahí va a ser la cosecha final, ¿verdad? Y que ese sacrificio de las víctimas representaba a Jesús, que era el Cordero de Dios, sin mancha, limpio. Sí. Por eso cada vez que inmolaban a un corderito tenía que ser cuidadosamente examinado. Exactamente. Que no tuviera defecto, porque representaba al antitipo. Exacto, y dice que ese Dios. cordero que se comía en la Pascua tenía que ser seleccionado, un macho de 1 año, ¿verdad? Tenía que ser una víctima perfecta, blanco, sin una mancha, y sin nada cojo, nada perniquebrado, nada. Ni Y entonces, nada. Entonces, porque tenía que representar, como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando miró a Cristo. Juan 1:29. Exacto. Entonces, y en el mismo día que comía el Cordero, él murió en el mismo día. Porque bíblicamente ellos se comieron la Pascua en la noche del jueves, que ya bíblicamente era viernes, y él murió en el viernes, en el mismo día. En el mismo día, por eso no. Que se comía el Hay Cordero. gente que especulan y ponen otro. Perdonen, hermano, la pausa, pero estaba buscando algunas citas muy importantes para presentar. Sí. Dicho sea de paso, los comentarios de los hermanos me ayudaron bastante a encontrar esto. Amén, gloria a Dios. La primera fiesta de Levítico 23 que se celebraba en la antigüedad era la Pascua, que era el primer mes de Aviv, como dijimos antes, el 14, y duraba solamente ¿cuántos días? 1 día. Pero eran 3 fiestas seguidas en ese tiempo, en la Pascua. Se celebraban la Pascua, panes sin levaduras, La semana de los panes. y también se celebraban las primicias. Luego se iban a sus casas y regresaban en el verano. En el verano celebraban una sola fiesta. ¿Cómo se llamaba esta fiesta, hermano? El día de Pentecostés, un día. El Pentecostés Era de un día. que duraba. Ellos tenían que contar desde el último día de la fiesta de las primicias. Contaban 49 días más 1, que era 50 días para celebrar el día de ¿qué, hermano? De Pentecostés. Pentecostés. Contaban 7 semanas a partir del día de las primicias. Correcto. Y el siguiente día eran 49, y luego el siguiente día era Pentecostés. Correcto. Que significa 50 días. Muy bien. Luego se iban otra vez a sus casas y venían nuevamente En el otoño. en el otoño. En el otoño se celebraban 3 fiestas distintas. La primera fiesta de lo otoñal era la fiesta de las trompetas. ¿Y cuántos días duraban sonando las trompetas? 10 días. 10 días. 10 días justamente se tocaban las trompetas en esta fiesta otoñal. Sentate. Luego, después de 10 días, Para que no te rías. Mira, te lo rompe. Y en el 10º día, Este te rompe los juguetes. justamente al concluir la fiesta de las trompetas, venía
¿La fiesta de qué, hermano? La fiesta De la expiación, el de día la de expiación. expiación. Era un día, el día de la expiación. Juicio. Yom Kippur. La fiesta de la expiación. Purificación o perdón. Exactamente. Y después de esta fiesta venía la última fiesta, que era la fiesta de las cabañas, o fiesta de qué, hermano? Tabernáculo. De los tabernáculos. Oh. Vamos a ver el significado de cada fiesta. Por ejemplo, en el 457, ¿qué pasó en el 457? Oh, fue el decreto del rey Artajerjes. Fue el otoño. decreto del rey Artajerjes para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Este evento, hermano, ocurrió en el otoño, El otoño. en una fiesta otoñal. Ok. La segunda parte dice, en el año 27, dice, fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el año 27 de nuestra era. ¿Y qué saben ustedes qué tiempo fue este? Fue en un otoño, en una fiesta otoñal. Es importante. Vamos a seguir adelante. Por eso dice que esto se debe de celebrar por pacto perpetuo, dice la Dice, en el año 31 fue crucificado nuestro Señor Jesús. En una Pascua. Y esto sucedió en una Pascua. ¿Ven cómo se cumplen las fiestas, hermano? Sí. Cada acontecimiento grandioso sucede en una Pascua. O en una fiesta, perdón. En una fiesta. Ok. Dice, en el año 34, dice, se terminó o fue la conclusión de las 70 semanas para los judíos o los 490 años. Esto sucedió en una fiesta de ¿qué? De juicio, expiación, En otoño entonces. que también fue una fiesta como otoñal. otoñal. Todo tiene su significado. En el año 70, dice, vino la destrucción De ¿qué? Jerusalén. En Por una segunda Pascua. vez vino la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y fue en tiempo de Pascua. Dice, no, esta la primera vez, dice, fue cuando rodearon la ciudad 3 años y medio antes. Fue en el ¿qué, hermano? En el otoño. No, el otoño. En el otoño. Sí, en alguna fiesta. Recuerden que la ciudad fue rodeada por el ejército romano, Sí. pero que de repente ellos huyeron. Se retiraron los romanos. Se retiraron y los judíos no supieron la razón de su huida o retiro. Pero 3 años y medio después, en el año 70, pero en la Pascua, vino la destrucción de Jerusalén. Fue en una Pascua la ciudad de Jerusalén. Correcto. El primer intento cuando se rodeó la ciudad fue en otoño, Correcto. pero luego sucedió cuando vino la destrucción. Por Tito. Por Tito Vespasiano, fue en la Pascua Del año 70. de nuestra era. Sí, es Profecía cierto. de Daniel. Que había miles de judíos reunidos ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta de la paz. La séptima parte o cumplimiento de esta profecía puede ser una fecha que es muy conocida por los adventistas. ¿Qué sucedió? Hermanos, ¿qué se celebraba? ¿Cuándo empezaba la fiesta de los tabernáculos? Duraba 7 días, desde el 15 hasta el 22. 21. En el verano. No, en el otoño. El otoño. Era Sí, la última fiesta. Era la última fiesta. Era la fiesta de la cosecha. ¿Qué sucedió el 22 de octubre del año 1844? Oh, El gran chasco. el gran chasco del movimiento gran adventista, chasco. ¿verdad? Pero en el cielo. En el ¿Qué cielo. ¿Qué pasó en el cielo? O el cambio del ministerio de Jesucristo, pasó del lugar santo al lugar Al lugar santísimo. en esa santísimo. fecha. Y esto sucedió El en juicio el investigador. tiempo, en el otoño. El 22 de octubre. En el 22 de octubre, que era fiesta de qué, hermano? Oh, el fin de la fiesta de los tabernáculos, correcto, sí, terminaba ahí. Y porque la fiesta duraba, sí, terminaba casi en 22 días, sí. Ven La ustedes fiesta de los tabernáculos. maravillosamente cómo
iban cumpliendo los acontecimientos más interesantes eran precisamente una fiesta, hermano. Sí. Podemos notar eso, ¿verdad Sí, que sí? Sí, señor. sí. Ahora, vamos a ver el significado de las fiestas. ¿Qué significa cada fiesta? Dice habían tres fiestas que eran estatutos perpetuos. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué son estatutos perpetuos? Porque se tienen que repetir en el futuro nuevamente. ¿Verdad que sí? Dice, el Pentecostés se tendrá que repetir o no, hermano. Sí. Hubo Pentecostés en el tiempo de los apóstoles. Sí, señor. Dice, habrá otro Pentecostés antes que el Señor Más venga grande. para liberar a su pueblo, Amén. que eso lleva tardío. Sí. Es otro Pentecostés, por eso es estatuto perpetuo que se tiene que cumplir por segunda vez. En el futuro. Para dar fuerza a su pueblo. Expiación también es un estatuto perpetuo. ¿Por qué es estatuto perpetuo la expiación, hermano? Porque el Señor está... Bueno, si Él sigue siempre intercediendo por nosotros, tanto en el lugar santo como el santísimo. Se repitió por segunda vez. ¿Cuándo sucedió? El 22 de octubre, o sea, en las fiestas otoñales, hubo un día de expiación, Ujú. que fue cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y las cabañas también es un estatuto perpetuo, porque se tiene que repetir nuevamente. Amén. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Vamos a ver algo muy interesante antes de terminar esta disertación. Una cosa importante es que todos los grandes acontecimientos, es cierto, se celebraron en alguna fiesta, sea en las fiestas de otoño o el día de Pentecostés o la fiesta de la Pascua. Los grandes acontecimientos, porque, por ejemplo, el 22 de octubre fue el cambio, es el cambio del ministerio. Lo que hubo en el cielo dice que entró, dice, al lugar santísimo Cristo. Para llevar el juicio investigador. Sí, comenzar el juicio investigador y la purificación del santuario. Con los muertos desde Adán hasta... Hermano, dice aquí una declaración, dice, la Pascua no es estatuto perpetuo, porque ya se cumplió Una sola vez. Sí. con la muerte de quién. Es solo una sola vez. Jesús no debe morir dos veces, Dos murió una vez y para siempre. Sí, amén. Por eso no debe repetirse Amén. esta. Sí, ya. Pero tiene un significado porque como es parte de la fiesta, acontecimientos interesantes suceden en ese tiempo. Y el mismo Jesús es que simboliza la Pascua. ¿Verdad que sí? Y las tres fiestas eran anuales, ¿verdad? Sí, Eran 7 fiestas, no 3. O 7, pero eran anuales. Eran anuales. Pasa que se reunían 3 veces en el año, celebraban 3 en una ocasión, celebraban una en Pentecostés. una en el verano y celebraban 3 más en el otoño. Hacen las 7. Correcto. Vamos a ver el significado de cada fiesta, porque es importante que nosotros sepamos esto para mejor comprensión de estos acontecimientos. Por eso fue que él comentó que no se celebraría más la Pascua hasta Que Él viniera, que no. él regresara Sí. por la segunda vez, ¿verdad? Pero ya la cena, porque es que la Pascua fue sustituida por la cena del Señor. Ok. Ya con la muerte de Cristo ya la Pascua terminó, Él puso fin a la fiesta de la Pascua. Ujú. Pero ya Él instituyó la cena y dice, y ya no volverá